Buenos días en Chile, buenas tardes en España. Agradezco en primer lugar al doctor Loris Denardi y a la red GERIDE la oportunidad para exponer un avance de mis investigaciones. Mi tesis doctoral se centra en el estudio de huracanes y terremotos en Cuba durante el periodo que abarca los años 1840 a 1880, aunque teniendo en cuenta otros episodios como las sequías, y de ahí este avance. En la primera diapositiva he querido mostrar visualmente el periodo objeto de análisis, señalando los episodios de huracanes de categoría superior a 3 que cruzaron la isla, así como los distintos episodios de sequía identificados en las fuentes que he trabajado, aunque me centraré en los de 1802, 1844 y 1859 hasta la construcción del acueducto. Durante la fase final de la pequeña edad del hielo, que se extiende a lo largo de las 3 últimas décadas del siglo XVIII y las primeras del XIX, como consecuencia de la conocida anomalía Maldad, se desarrolló una intensa inestabilidad climática con diversos eventos hidrometeorológicos extremos que incidieron notablemente en la mayor parte de España. Las intensas sequías condicionaron la actividad agrícola por la sucesión constante de malas cosechas que provocaron numerosas crisis de subsistencia en la sociedad del momento, y en palabras del doctor Alberola Romà, mantuvieron activas la escasez, carestía, hambre y mortalidad durante los primeros años del siglo XIX. El comercio se vio sensiblemente afectado por esta situación y la economía española sufrió además las consecuencias de los conflictos mantenidos con Francia e Inglaterra. Pero España no fue el único lugar afectado y distintas fuentes informan de episodios de sequía o de inundaciones durante el periodo analizado en lugares tan alejados entre sí como Italia, Alemania, Francia, Filadelfia, México o incluso Brasil. En el caso concreto de Cuba, el siglo XIX se inició con una larga y rigurosa sequía que provocó hambre, pérdida de cosecha y de animales e incendios. El clima en ese momento era bastante más frío y seco que en el presente, con inviernos más fríos y veranos más parecidos a los actuales, siendo mayor la oscilación entre las temperaturas máximas y mínimas. Sin embargo, los registros demuestran cómo en 1801 las temperaturas subieron en La Habana a 34,4 grados, cuando normalmente las temperaturas extremas oscilaban entre los 16 y los 30 grados. La sequía se hizo notar en 1802 en toda la isla, desde La Habana, Matanzas, Villa Clara e incluso Santiago de Cuba, aunque de la fuente y de estudios actuales se desprende que incidió mucho más en la parte occidental de la isla. En marzo de 1802, Luis Ignacio Caballero expuso en el Cabildo habanero la calamidad de la seca que se estaba experimentando con afectación al campo y al ganado, promoviendo una rogativa propluvia solemne para solicitar a San Francisco de Paula la lluvia que tanta falta hacía. Fue el propio capitán general Marqués de Someruelo quien realizó las gestiones necesarias y acordó con el obispo Juan Espada el día para llevar a cabo la rogativa en ese mismo mes. El 13 de mayo fue el consulado de La Habana quien dirigió una carta al capitán general enumerando las calamidades que afligían al vecindario, tales como la falta de abastecimiento por la escasez de buques y de numerario y especialmente por la seca devoradora de 9 meses de duración que se estaba padeciendo, siendo esta última la causa principal de las pérdidas de ganado y de cosechas, del incremento de precios de los alimentos y de los graves problemas para el abastecimiento de la población. Además de la tan terrible seca, y en parte como consecuencia de ella, se había propagado el fuego por los montes con pérdidas importantes en algunas haciendas, en fábricas, cañaverales y otras labranzas. El consulado sugirió además la necesidad de realizar expediciones comerciales para evitar el desabastecimiento, así como la suspensión temporal del cobro de la tasa de alimentos.
Por último, solicitó al capitán general formar una comisión extraordinaria para que el rey conociera al menos la situación calamitosa que se estaba viviendo y poder convencerlo de que eran, cito textualmente, infundadas las insinuaciones de la envidia o de la malicia que nos atribuirán quizá en esta exposición un espíritu de ponderación interesado. Por su parte, una de las actuaciones del Cabildo Matancero fue la de remitir el 19 de mayo de ese año un informe al Cabildo de La Habana describiendo la larga y rigurosa seca que se estaba sufriendo desde hacía ya 19 meses. Informe que había solicitado el Cabildo habanero a otros cabildos de la isla también para conocer la situación general de sequía. En dicho informe se comunicaba que gran parte del ganado estaba muriendo por falta de pasto o se estaba vendiendo sin alcanzar el peso adecuado para evitar la ruina y el desabastecimiento de la población que venía padeciendo la falta de alimentos de toda clase. Se habían perdido las cosechas de arroz, de maíz, platanales, frutas y tubérculos comestibles, mientras que los numerosos incendios que se estaban produciendo, a pesar de que eran controlados, no hacían más que incrementar las pérdidas ocasionadas por la horrorosa seca. De esta manera hubo que parar las moliendas en algunos ingenios para evitar la expansión del fuego en las habitaciones y en los cañaverales. Gracias a esta vigilancia se evitaron daños mayores. Uno de los problemas más graves de la ciudad matancera en este momento era el tamaño de su población, con unos 12.000 habitantes y pocos labradores para la siembra y venta de viandas al público. Al estar constituidas la mayor parte de las haciendas por ingenios, potreros, cafetales y vegas de tabaco, la población no podía proveerse adecuadamente de alimentos incluso cuando había cosechas. Esto obligó al Cabildo Matancero a solicitar al capitán general en varias ocasiones un permiso para la descarga de buques americanos cargados de víveres, ya que se temía el agravamiento de la situación que se estaba viviendo. Dicha situación fue tan extrema que el 14 de agosto de 1802 se publicó en el Diario de Barcelona, junto a la Carta del Consulado, la Real Orden de 3 de agosto para alentar todo lo posible el comercio con La Habana. Más tarde, en 1843-1844, antes del huracán de San Francisco de Asís del 4 y 5 de octubre del 44, se produjo en Cuba una larga seca que incidió nuevamente en la parte occidental de la isla. Las fuentes consultadas contienen algunas medidas económicas adoptadas, interesantes propuestas para paliar sus efectos y estudios relacionados con el clima y la sequía. Generalmente las referencias aparecen siempre ligadas al huracán por la cercanía en el tiempo de ambos episodios, haciendo, por ejemplo, alusión al efecto, textualmente, al efecto de la seca que agostó los campos y el huracán de octubre que exterminó cuantos cultivos había perdonado aquella, que hubo que importar hasta el heno de Europa para mantener los animales domésticos. Este tipo de referencias a ambos episodios unidos seguían realizándose incluso en 1845, indicándose que continuaban condiciones de seca. De entre las medidas adoptadas para paliar las consecuencias de esta sequía, destaca la que la Junta Superior Directiva de Hacienda del 6 de diciembre de 1843 puso en marcha a partir de enero de 1844 para reanimar la agricultura y el cultivo y aliviar los efectos de la prolongada seca, consistente en la rebaja de los derechos de las rentas marítimas y terrestres de la isla que se devolvieron o dejaron de cobrar sobre el azúcar, el café, la miel de purga y el aguardiente de caña. A esto se añadieron los relativos al arroz, los frijoles, las papas, el maíz en grano y en harina, la tablazón de pino y el tejamanil, acordado en la Junta Directiva de 3 de junio y en la de 7 de octubre de 1844, esta última junta celebrada ya tras el huracán. Resulta también importante para un estudio de lo local el que la Sociedad Económica de La Habana estuviera expectante en este momento ante el tifo epizootico o contagioso que se expandió en Europa en 1845, al tener los comerciantes de la isla contacto con algunos de los países ya infectados. Es por esta razón por lo que aconsejó dicha sociedad evitar las consecuencias funestas que traería a nuestra riqueza ganadera un golpe de tanta magnitud, mayormente cuando aún están derramando sangre las heridas que recibimos en una prolongada seca y el huracán memorable de octubre. Con lo cual se puede observar que aún el efecto de la sequía era recordado.
En esta misma línea de estudio de lo local llaman la atención las propuestas encaminadas al fomento de la agricultura que se nutrieron de las medidas adoptadas en el norte de Europa, tales como la necesidad de asegurar las fincas hipotecadas contra incendios y otros accidentes, contra la mortandad epidémica de los esclavos y contra los casos de epizootia en el ganado mediante la creación de bancos de seguros mutuos. La propuesta excluía expresamente a los estragos causados por huracanes, sequías e inundaciones, a pesar de ser fortuitos, por el tamaño y generalidad de los daños, ya que generaría demasiado quebranto a los compensadores. Respecto a los casos de epizootia, la propuesta señalaba la necesidad de demostrar que había sido producida por enfermedad epidémica y no por efecto de una gran sequía, debiéndose establecer procedimientos y responsabilidades para evitar falsas alegaciones, en donde participarían incluso peritos, síndicos, vocales de la Junta de Seguros, incluso hasta el propio capitán general, entre otros. Por otra parte, también se desarrollaron distintos estudios donde se plantearon los inconvenientes de la ausencia casi completa de vegetación en campos y ciudades, atribuyendo la escasez de lluvias a la falta de árboles y sus efectos negativos sobre las cosechas. Tales estudios apuntaron como origen de la falta de árboles, sobre todo, a la tala indiscriminada para su uso como combustible en los ingenios, distribuidos estos sobre todo en la zona central y occidental de la isla, y especialmente en la provincia matancera. Así, el hacendado José Pizarro y Gardín, por poner un ejemplo, llegó a predecir que llegarían a experimentarse grandes secas, ya que las lluvias irían escaseando en la misma proporción que los bosques se fuesen destruyendo sin que nadie los repusiera. Hay que señalar para el caso concreto de Matanzas que durante estos años de sequía se produjo una disminución de los productos de un año a otro, de tal modo que la exportación de azúcar, café y bocolles de miel de purga se vio mermada casi a la mitad, solo explicable por esa continuada seca que se venía padeciendo y los terribles estragos causados por el huracán de octubre. No solo fue evidente en esta provincia el descenso del movimiento de estos productos comercializados a través del ferrocarril, sino también el número de pasajeros en más de un 28% respecto al año anterior, a excepción de las maderas, que casi duplicó su volumen, probablemente por la necesidad de material para la reconstrucción de los daños causados por el huracán. Pero si algo marcó a la sociedad matancera a lo largo de estos años de sequías, fue su empeño por construir un acueducto para abastecer de agua a la ciudad. Desde principios del siglo XIX se estudiaron varios proyectos en el ayuntamiento para cubrir una necesidad tan urgente. Uno de los primeros de los que se tiene noticia fue el de José Cabrera en 1822 y el de Juan Vinajera en 1834, quien comentaba ya la falta de agua potable en la ciudad. Andrés del Portillo promovió un nuevo proyecto en febrero de 1845, la fecha es clave por lo que hemos dicho anteriormente, para traer el agua del río San Juan a través de una zanja, pero tampoco fue aceptado. En la década de los 50, distintos ingenieros como Antonio Montenegro, Julio Sagevien, Manuel Alvear y Lara, entre otros, realizaron distintos estudios hasta que es nombrado Francisco Sánchez Bárcena para esta tarea. Comenzó en 1859, realizando una exploración minuciosa del terreno hasta detectar unos 11 manantiales de importancia que se fueron rechazando por motivos como la distancia a la ciudad, los accidentes del terreno o porque algunos de esos manantiales tenían el defecto de reducirse a casi nada en las secas rigurosas, entre otras razones. Según las fuentes, lo que ayudó a agilizar estos trabajos fue precisamente, y leo textualmente, la seca que tanto en el año pasado como en el presente se ha prolongado de una manera pocas veces experimentada. Es una de las pocas referencias concretas y específicas a este periodo de sequía de 2 años. No fue hasta 1866 que el proyecto se completó y se otorgó la licencia a la sociedad de Bárcena y Hernández, pero las obras volvieron a quedar paralizadas por discrepancias entre los socios y la falta de recursos. En 1871, cuando Gabriel Faura Casanella y Fernando Heydrich solicitaron al Ayuntamiento matancero la licencia para la construcción del acueducto que traería el agua desde los manantiales de Bello, lo he expuesto en la diapositiva. El elegido por Bárcena en su proyecto por su pureza entre el resto de manantiales analizados.
A pesar del deseo del ayuntamiento de llevar a cabo las obras por sí mismo, tras más de 40 años sin pasar de estudio y proyectos, y sufriendo la población la carestía de agua de manera apremiante, tal y como ocurrió tras el huracán de octubre de 1870, decidió firmar un convenio con la nueva sociedad, no sin antes asegurarse de que las aguas de Bello elegidas eran las mejores, con un caudal suficiente para cubrir las necesidades del doble de la población existente en ese momento, y el establecimiento de un precio máximo del agua, además de exigir la solidez de las obras. Todo ello con la aprobación del capitán general. La contratación se realizó por 40 años, debiendo quedar a beneficio del ayuntamiento tras su vencimiento. Los trabajos se iniciaron el 15 de abril de 1872 con una repercusión urbana importante, colocándose en la plaza de armas actual, Plaza de la Libertad, una gran fuente de hierro. Continuaron los trabajos a partir de este punto de la ciudad hasta tener concluidas las obras del acueducto a finales de junio, surtiendo a partir de entonces a la ciudad de las aguas procedentes de estos manantiales. Los actos de inauguración duraron 3 días, en los que no faltaron las bandas de música, las compañías de artillería y de bomberos, el engalanamiento de toda la ciudad y la acuñación incluso de monedas conmemorativas del evento, que incluyen una inscripción de las personalidades más importantes que permitieron la construcción de este acueducto. A la bendición eclesiástica de la agua en una ceremonia religiosa le siguió la celebración civil, encabezada por el gobernador Juan Burriel Lynch, a quien debe el nombre el acueducto, quien agradeció precisamente que el acueducto tomara su nombre. El alcalde León Crespo de la Serna fue quien recordó en su discurso que hacía poco tiempo que las aguas impulsadas por una fuerza desviada cubrieron de duelo nuestra ciudad, y hoy esas mismas aguas conducidas por la mano inteligente del hombre la llenan de regocijo y alegría, haciendo referencia con ello al huracán de 1870. La celebración no solo estuvo dirigida a la clase política y social más acomodada de Matanzas, permitiéndose toda clase de diversiones, sino que el ayuntamiento también distribuyó bonos a los pobres de solemnidad para carne y pan, y se les proporcionó el agua gratis a un número importante de ellos. Mientras que Pascual García Artabe, que fue el ingeniero del acueducto, obsequió a unos 50 trabajadores con un banquete en agradecimiento por el trabajo realizado para mejorar las condiciones de higiene, bienestar y vida de la ciudad. Bien. Un estudio específico analizando esta época ha sido realizado por Mayra Celeiro Chaplet, geógrafa del Instituto de Geografía Tropical de La Habana. El objetivo general de su tesis doctoral fue revelar las regularidades en las variaciones de las temperaturas del aire y de las precipitaciones en Cuba desde el pasado histórico, fundamentalmente en el periodo de la pequeña edad del hielo. Para ello aplicó métodos indirectos como el histórico para alargar las series instrumentales hacia el pasado. La importancia de su trabajo radica en que era la primera vez en Cuba que la aplicación, factibilidad y alcance de estos métodos se presentaba en una investigación. Utilizó para ello varias fuentes históricas, siendo 2 las fundamentales: las crónicas de Santiago de Cuba, que describen el clima de la región oriental, y los anales de San Juan de los Remedios y su jurisdicción, que describen el clima de la región central, incluyendo otras fuentes relativas a la región occidental del país, principalmente de La Habana. Ambas fuentes cumplían requisitos semejantes y le permitieron obtener 2 series estimadas en diferentes regiones del país. Para la reconstrucción climática utilizó 2 métodos en la estimación de las series de lluvias, al ser el elemento meteorológico del que se ofrecía más información en las fuentes históricas. El primero fue el acontecimal y el segundo el de la desviación, una modificación de la metodología del AMP. Comparando los resultados obtenidos con ambos métodos, concluye, en el caso de las crónicas remedianas, que durante la primera mitad del siglo XIX fue común el predominio de condiciones secas, con gran extremismo, donde el año 1812 fue el de menor precipitación entre las primeras observaciones instrumentales, y el 1859 fue uno de los más cálidos. Recordemos que fue el año en el que se llevó a cabo la exploración del terreno para la construcción del acueducto. Mientras que la segunda mitad del siglo fue muy lluviosa, especialmente a partir de la década de 1870 y hasta el año 1900. Pero nada menciona en su estudio en relación a la sequía de 1802, desarrollada en esta ponencia y que aparece en varias fuentes consultadas,
ni tampoco hace referencia a la de 1827, que aparece en una sola de las fuentes que hemos analizado ambas, en la que se indica que fue una rigurosa seca, entre muchos ejemplos que pudiéramos citar, decía la fuente, es decir, que antes se habían producido más periodos de seca. Razón principal por la que se deben continuar estas investigaciones explorando posibles nuevas fuentes para poder contar en un futuro con una visión más completa del clima de la isla en este periodo. Siguiendo a esta misma autora, existe otro elemento a tener en cuenta en el estudio de estos procesos de sequía en Cuba y es su ubicación geográfica en las zonas de circulación tropical y la extratropical, y por tanto la influencia que pudiera tener el evento Enos en la parte norte y central del país. El análisis realizado le lleva a determinar que en las últimas décadas del siglo XVIII las temperaturas frías severas que se sufrieron en la región occidental de Cuba estuvieron marcadas por una fuerte circulación meridional norte, mientras que las condiciones secas experimentadas en la primera mitad del siglo XIX, con temperaturas muy altas, se deben a la influencia de condiciones meridionales sur. En cualquier caso, surgen muchas preguntas tras visualizar la curva de precipitaciones presentada por Celeiro para el occidente cubano y tras analizar los episodios concretos narrados por los contemporáneos, como es, por ejemplo, si se producían exageraciones en las narraciones realizadas o si la mayor o menor documentación de un episodio de sequía implicaba que había sido más o menos intenso. Quizás las respuestas pueden encontrarse en las reflexiones de la investigadora doctora Virginia García Acosta, cuando ella expresa que no son los riesgos los que se construyen culturalmente, sino su percepción por lo que es la magnitud y severidad de las vulnerabilidades sociales y económicas acumuladas, asociadas con la presencia de una determinada amenaza, la que da lugar a eventos desastrosos. Así, volviendo muy rápidamente sobre los 3 episodios de sequía referenciados y sobre la percepción de riesgo de sus contemporáneos, podría apuntarse como vulnerabilidad para el episodio de 1802 el estado de guerra permanente que se vivió en Europa a finales del siglo XVIII, lo que provocó una crisis comercial entre la isla y la metrópoli con el consiguiente desabastecimiento de alimentos y manufacturas. La entrega de una queja colectiva realizada por los criollos por esta ineficacia del gobierno colonial, exigiendo amplias reformas, con anterioridad al episodio de la sequía de 1802, debió tener su peso en la carta del consulado cuando se refirió a las infundadas insinuaciones de malicia que se le podrían atribuir tras su exposición de los acontecimientos que se estaban viviendo. Para el caso concreto de Matanzas, la situación de vulnerabilidad era aún mayor en el momento de la sequía, ya que aún no había surgido como la gran ciudad en la que se convirtió después, volcada en la producción de azúcar y con una población en continuo crecimiento y con necesidades de abastecimiento crecientes y apremiantes. De hecho, hasta 1805 no le fue concedida la entrada de neutrales. En cuanto al episodio de 1844, pudo también haber influido en la percepción de los cronistas la situación en la que quedarían la hacienda y los campos, ya no solo por la sequía y más tarde por el huracán, sino por la falta de mano de obra para el trabajo tras una conspiración de gente de color que se produjo en marzo de ese año, ya que fueron muchos los sentenciados a presidio o a destierro, y también por la destrucción causada en las cosechas por el coco, que acabó con los naranjos en el departamento occidental, así como por la expansión de una plaga animal, que citan la fuente, aunque no se ha encontrado aún en la documentación analizada de qué plaga se trataba o si se estaba relacionada con la producida en el norte de Europa. Por el contrario, en el episodio de 1859, y ya finalizo, aunque se menciona que duró 2 años, solo se habla en una sola ocasión del rigor de una seca pocas veces antes experimentada, dando a entender que fue un episodio severo, pero que su gravedad quedaba apagada por la percepción exitosa de haber logrado, gracias a la inteligencia del hombre y a su dominio sobre la naturaleza, la construcción de un acueducto que libraría a la ciudad de todas las penalidades sufridas por la población debido a la falta de agua durante todos esos años. Muchas gracias.